Bueno, arratsaldeon, guztioi hor izan da asteragoaz, lehenik eta behin eskerrik asko Sabino Arana Fundazioaren izenean hemen egoteagatik. Eta esker berezia eman nahi diet, bai Luzmari eta bai Eduri, eskerrik asko bihotzez bioi hemen izateagatik. Como decía, quiero saludar especialmente a Luis Mari Arriola, por lo que me dicen piloto, te podemos llamar, que aunque lleva jubilado más de 2 décadas, nunca ha dejado de estar vinculado a la mar, al salitre y a las tradiciones marineras. Como decía, quiero mandar también un saludo a Edu Araujo, periodista, director del programa Itxastantak en Onda Vasca, por su colaboración en la organización de este ciclo de conferencias que se celebramos bajo el paraguas de La Mar, Territorio de Igualdad. Gaur Bilboko portuaren historia txiki handia kontatuko digute, vaporetik GPS-erainoko jauzia eginez, eta horretan pilotok kontatuko dizkigu gure nortasuna erabat baldintzatu duen garai baten nondik norakoak, Bilboko portua, Abra eta Itsasadarra, bere kaiak eta baita bere jendea ere. Portuek eta itsasoak ekosistema berezia osatzen dutelako eta ez soilik ekonomikoa, bai eta soziala ere, mundu berezia benetan. Luis Mari forma parte de esa generación de gente de mar que ha vivido la transición entre la navegación tradicional y la revolución tecnológica a bordo. Piloto y marinos en general, que de manejar el sextante, el cronómetro y el almanaque náutico han pasado al GPS. A ellos les tocó adaptar los usos y las costumbres heredados tras centenares de años de cultura marítima al nuevo desempeño que exigía una actividad mercante en constante cambio. Todo ello implicó no solo un salto técnico, ha significado una nueva manera de navegar, posiblemente también de sentir la profesión. GPS-ak erabat aldatu duelako munduaren funtzionamentua, eta horren adibiderik argiena dira gaur egun itsasoan egiten diren operazioak bilatze eta erreskatekoak barne. Lehena eta orainaren arteko jauzia dago navigazioan eta baita segurtasunean ere. GPS-ren zeregina gero eta garrantzitsuagoa da portuetako instalazioen kudeaketan. Eta Bilboko portua ez dago guzti horretatik kanpo. Bilbao cuenta con una larga y rica tradición marítima con más de 700 años de historia. Desde finales del siglo XIX, cuando se produjo el gran despliegue de la actividad industrial y portuaria en torno al puerto de Bilbao, fueron creciendo empresas de construcción naval, navieras, operadores logísticos y toda una serie de proveedores de servicios diversos que han hecho que la industria marítimo-portuaria tenga un peso fundamental en la economía de Euskadi. Gure herria ez da bakarrik lehorra, itsasoa ere bada. La creciente actividad portuaria y la necesidad de muelles y espacios portuarios adaptados, por un lado, al cada vez mayor tamaño de los buques y por otro, a las nuevas exigencias logísticas, aconsejaron ampliar el desarrollo del puerto en el Abra exterior. Piloto ha sido testigo de buena parte de todas estas transformaciones que unen una historia marítima y portuaria centenaria con un futuro que esperamos sea tan fructífero como el pasado. Eta nik sentitzen dut, orain zuekin nago, baina orain beste gauza bat sortu zait eta utzi egin behar zaituztet, baina oso esku honetan zaudete. Eskerrik asko barriro bebiotzez eta Edu piloto nahi dozuenean, zeuena da hitza. Eskerrik asko, Mireia. Eskerrik asko guztioi gurekin hemen arratsalde honetan egoteagatik. Primero agradecer a Piloto su presencia aquí. Él, que es un pescador, pues se ha dejado pescar en esta ocasión. Le puse una cucharilla que sabía que le iba a resultar atractiva. Y nos solemos saludar de bote a bote porque estamos en pantalones contiguos y yo conozco el sonido de su motor, y cuando estoy abajo enredando en mi botecillo también, pues oigo el pa, y digo, ahí entra Piloto, y me asomo a saludarle, ¿no? Digo, ¿Piloto qué? Y él me suele contestar, nada, 2 y tal. Y digo, 2 sí, pero ¿cómo? Y tal. No, pequeñas y tal. Y bueno, y así suelen empezar las conversaciones, ¿no? Luego, si los dos no tenemos nada más que hacer, nos encontramos en el pantalán y estamos ahí de charla, y generalmente él
es un poco extraño porque yo soy periodista y trabajo en radio y me pagan por hablar, pero en esos encuentros es él el que más habla, y seguro que los que le conocéis no os extraña nada esto que digo, y yo aprendo muchísimo. Y cuando uno nota que le hablan así, con ese conocimiento, con esa pasión que tiene Luis Mari, y con esas ganas de empatizar, de comunicar algo que él considera que vale la pena y que no se puede perder, ¿no? Y hablamos de gente conocida, otras muchísimas que yo no conozco y que él me hace conocer, aunque sea a través de sus palabras. Pues yo me emociono y digo, jo, esto que me cuenta Luis Mari, que representa a toda una generación de marinos, esto no se puede perder. No puede ser que el día de mañana haya santurtziarras o haya euskaldunes que se sientan ajenos a la mar, a lo marítimo, ¿no? a este tipo de personas. Hablaba yo con una antropóloga, también amante de la navegación, que me decía, Edu, cuando dices que los vascos debemos a la mar mucho de nuestra iniciativa industrial y de nuestro progreso y de nuestro futuro, te quedas corto. Y yo, jo, me quedo corto, pero si digo que le debemos... Me dice, sí, te quedas corto. Dice, yo estoy convencida de que los vascos le debemos a la mar hasta nuestro carácter. Y si uno se fija un poco, se da cuenta que muchos de los rasgos que típicamente se nos adjudican a los euskaldunes son rasgos puramente de marino. Y eso no quiere decir que sean exclusivamente de los hombres, que hemos sido los que mayoritariamente, por razones no de mayor capacidad ni de mayor cualificación profesional, hemos estado en la mar, ¿no? Y las mujeres pues les ha tocado el quedarse en puerto, y que falta hacen los puertos. Cualquier marino sabe que cuando pisa la cubierta del barco ya está deseando casi volver a puerto, y al revés, cuando pisa a puerto ya está deseando volver al barco, ¿no? Pero qué bueno es tener un puerto al que volver, ¿eh? Y hoy en día que afortunadamente pues ya hay mujeres, y Luis Mari tiene en la familia buenos ejemplos de ello, mujeres que se han dedicado y que se dedican en cuerpo y alma a la mar, pues se nos está abriendo un campo maravilloso nuevo, ¿no? De confraternización en igualdad de condiciones. La mar, como dice este ciclo de conferencias, es un territorio de igualdad, porque ante la fuerza salvaje del océano y de la naturaleza, la fuerza que se nos supone a los machos, a los hombres, es insignificante. En la mar la fuerza no te saca de ningún apuro. Lo que te saca del apuro es la capacidad, la técnica aprendida, la sangre fría, la previsión, en fin, todo eso que compartimos hombres y mujeres. Entonces, bueno, hubo un día que Marian, la directora de la fundación, me urgía para buscar un tema para seguir con las conferencias, y yo pensé que valía la pena que quienes no le conocíais conocieseis a Luis Mari Arriola, piloto, y que quienes le conozcáis pues no tengáis más remedio que estar aquí y escucharle sentados sin la posibilidad de escapar, ¿no? Es una broma, Luis Mari. Y sin más, sí, le das al botón y espera, te lo voy a poner. Yo te voy a pedir, Luis Mari, vamos a hacer una especie de entrevista, si os parece. En vez de que Luis Mari haga una conferencia de 45 minutos, pues yo te voy a hacer como si estuviésemos en la radio. Te voy a hacer algunas preguntas para darte pie a que nos cuentes lo que quieras. Lo primero, piloto es un título que tú heredas. Sí. A ver, ¿de dónde te viene? Vale. Bueno, primero, buenas tardes. Me habéis puesto un ramo de flores, voy a intentar ponerle el texto, a ver si soy capaz de, por lo menos, porque este no es mi territorio, y la verdad es que, aunque hablo bastante, algunos ya me conocen, a mí un poste me saluda por la mañana, le digo qué tal estás y charlamos un rato. A su vez me tiro muchas horas que no hablo con nadie, y soy igualmente de feliz, o más. Me gustan cosas raras, en la mar lo paso muy bien, hago algo de modernismo naval. Bien, lo que decía Eduardo,
El título de piloto, pues es bastante simple. Casi todos los pueblos y aldeas de casi todos los sitios, las familias de pro tienen su apodo. A uno le llaman normal, a nosotros piloto. ¿Por qué? Mi familia por parte paterna proviene de Ondarroa. Mi bisabuelo era ondarroés, el hombre enviudó joven y sobre 1860-70 cogió una trainera que tenía su hijo. La trainera se llamaba Vizcainilla y se vino a Santurce. Podía haber caído en otro pueblo. No, se dedicó a la mar, era su oficio, y aquí estaban los pilotos lemanes, los prácticos, todos los conocéis, y este pues iba a la mar. Pero claro, cuando venía algún velerito que todavía en aquella, pues el que estaba allí le abordaba, le decía, sí, hombre, yo te meto adentro. Y hacía de práctico, de piloto. Y claro, eso se pagaba. Y entonces los prácticos alemanes, los que ya tenían título, los que eran oficiales, me vais a permitir el argote, bueno, este piloto de los cojones nos quita el jornal y tal. Y así fue. Mi padre fue el nieto del pilotillo que nos quitaba el jornal. Y yo heredé el título. Que lo llevo con mucho orgullo, además. De hecho, tú fuiste pilotín durante algún tiempo. Sí. Sí. Y mi hijo también. Mi hijo también, me recuerdo una vez que uno le dice, oye, ¿qué piloto qué? Le preguntó por mi padre. Y dice, no, que hoy no tenemos escuela. Se contaba él, ya el cuarto en la generación. Sí, está bien. A ver, ¿qué más? Empezaste con la familia metida en el gremio, pero tú en principio ibas para otra cosa. Sí. Pues vale, venga, confiésalo, nunca mejor dicho. Bueno, yo fui vamos a ver, no esperéis ver nada raro. Yo soy de un chaval, mira, aquí mira, el chaval es hijo mío. Esa chaqueta es la mía, Tato, siéntate. Mencionarle y aparecer. Sí. No. Es la mía, que dásela a él. Quiero deciros que yo soy un hombre fruto de la época. Como muchos de vosotros me imagino, por lo que veo, nacimos en la posguerra, nos tocó lo que nos tocó, y en aquella época era bastante común, que nadie lo ha valorado, yo sí lo he valorado, muchos frailes cogieron a muchos chavales, que de no haber ido con ellos, pues no lo sé, porque no había medios de estudiar ni de hacer nada. Entonces, si vamos a un colegio de frailes, a otros al seminario, y salías de allí con 16 o 17 años, ya tenías una formación que tus compañeros de barrio normalmente no tenían. Era una pequeña ventaja. Claro, eso te da pie que cuando vas en la vida tirando para adelante ya, por ejemplo, cuando yo entré a Ibaizábal, no lo recuerdo como si sería ahora, un 2 de febrero del año 61 a las 4 de la mañana. Había un temporal que temblaba el imperio, en el remolcador Raposín, que se le conoce. Me sé la tripulación y me sé el práctico que tú lo has conocido, Borreguero. ¿Lo conociste a Borreguero? Quiero decir, bueno, entonces, uno más. Pero claro, el jefe mío se dio cuenta de que yo era un chaval que me salía de lo normal. Pues no es que sabría mucho, pero era capaz de escribir dignamente, hacer algunas cuentas y seguir a la oficina, pero a mí no me gustaba. Entonces aterrizaba por la oficina los fines de mes, ayudarle a hacer la nómina. Algunos habéis conocido, os veo la pinta de edad que tenéis, la máquina a darle al invento. Se iba al banco con el dinero, bajabas con el dinero por tu barete, ahí nadie se metía contigo, pero no era lo mío. Y en Ibaizábal querían que iría a la oficina, a mí no me gustaba, y al final acabé siendo una rata de barco. Ya andaba por todos lados, fogonero, marinero, cocinero, lo que haría falta, me daba igual, hasta que vine de la mili. Ya vine de la mili, ya me hice patrón, y ya fue otra época de Ibaizábal, de la ría, de todo, porque en esos primeros 10 años, que fueron del 60, bueno, conozco la ría desde antes, luego lo diré, pero a partir de ahí hasta el año 76, 77, que empezaron a desaparecer los vapores, pues la forma de andar era no era extraña, era lo que había. Un día me decía uno, siempre cuentas lo mismo, es que no hay otra cosa.
eran precarios, no había retrete, había que ir al balde, eso lo hacemos todos los días. Algunos, joder, eso no se habla, pues sí, es tan vital como el comer. No teníamos dónde hacer de comer, o sea, mal, frío, todo. Si algunos recordáis la década 60, 70 ahí, fue frísima. Y a Bilbao se iba a diario, entrabas por la mañana a trabajar, días sin ir a casa, no había ni dónde dormir, literalmente. Me recuerdo que en el rancho de los vapores, que eran el Ur, el Eusko, el Alay, el Zábal y el Archu, ponían los pantalones y a la mañana estaban tiesos. Les voy a contar, pues se me seca la lengua, me cago en la leche. Me recuerdo que uno de los años, yo soy muy friolero toda la vida y lo sigo siendo. Le dije a mi madre que me compraría unos calzoncillos de estos de lana que se usaban. Y a mí no me tomáis el pelo, decía yo. Hice varias cosas raras. Y me los ponía. Aquel mismo año, primero me trataban de poco, hombre, eso ya no me gustaba más. Me enfadaba yo, eso, cuidado. Pero cuando se dieron cuenta de que funcionaba, aquel mismo año, más de una docena de compañeros ya los llevaba. Al año siguiente todos. Fuiste un innovador en eso también. En la moda, hice eso cosas yo no raras, siempre he sido bastante raro y lo sigue siendo. Y claro, la frase, ¿me permitís, en Román Paladino? Estos jodidos que han estado con frailes saben la leche, le decía. Era verdad, No te rías, era así, eran años duros. En cuanto, fíjate, por ejemplo, imaginaros, bajar de Bilbao a Labra, solíamos dar la vuelta en Erandio, y yo conocí abrir el canal. Había el remolcador que iba en popa, pues tío, al revés, en proa, que iba atravesado, había que ir en cubierta, porque el patrón te mandaba. Y cuando navegábamos por la tía, fijaros qué mentalidad. En el Archu, por ejemplo, que tenía puente alto, y eso el patrón te decía, vete a proa a ver si viene un barco. Tenías que ir allí de noche en la proa, porque para cuando tú veías un barco, si subía o bajaba, el otro lo había visto media hora antes. Te obligaban a ir allí. Una serie de cosas que... Para fastidiarte. No. Para formarte. Yo creo que no, tampoco. O sea, había... Para que supieras lo que es bueno. Vamos a ver, era cuestión de andar un poco más espabilado. A mí me llegaron a enseñar al revés. Yo sospechaba de que aquello no, el sentido común me decía, esto no, pero bueno, si te dicen que es así, será. Pero siempre hay gente que te quiere, gente buena, que suelen ser los más sabios, no los más inteligentes, los más sabios. Es diferente. Y me decía, madre, que eso no es así, ¿cómo que? ¿Seguro? Y efectivamente, y así fui. ¿Qué hice? Pues arrimarme a los que yo sospechaba que sabían. Y encima eran buena gente. Claro, te enseñaban cosas que no, como hoy, por ejemplo, hoy vas a un libro y te enseñan cómo se hace una costura, los dibujos, cuando aquello no. Había algunos que sabían hacer, y yo me arrimaba voluntario. No me quedaba más remedio. Si querías aprender, voluntario, ¿a qué? A aprender. Y te fastidiaban. Me recuerdo una vez que había que hacer unas costuras a un cable. No sé si a Fernando ya se lo he contado alguna vez. Sí. No había mucha gente que supiera. Eran contados. Costuras y en los cables y en las estachas y eso. No, tenías que ser un poco autodidacta. Y me recuerdo que fue el año, me acuerdo hasta del año 67, perfectamente, cuando vinieron el Zorroza y el Santurce los primeros motores. Claro, yo me puse a hacer, me hicieron deshacer. El maestro mío, era uno que había sido amigo de mi abuelo, estaba ahí mirando y paseaban todos con las manos en los bolsillos. Chaval, el disparate de rigor, chaval, eso está mal. Yo le miraba al maestro y como diciéndole, si está bien, y él me hacía con la cabeza así. Me hicieron, para que veáis lo duro que era el aprender, me hicieron deshacerlas. Y un tipo de costura de esas, cuando la vuelves a rehacer, no queda tan bien. Y cuando se marchan, le digo, Aniceto de la Sota Fica, un sabio. Y me dice, ya lo sé. Me dice, pero es que ellos no saben, no fastidies. No sabían. Me hicieron deshacer y tuve que volver a hacer lo mismo. Pero no pasó más de un mes y pico. Hubo que hacer otra vez. Y
yo fui, las hice, y los que me tenían que ayudar se marcharon a tomar vinos, cuando aquello era típico. Y yo me enfadé solo, y viene el inspector y dice, que necesito ayuda, ¿no? Qué vergüenza. Tuvieron que decir al inspector que no sabían. Y yo delante allí, con la cara de tonto, digo, lo que me habéis hecho pasar. Y así funcionaba todo, o casi todo. Pero Luis Mari, luego, después de andar de cho en los barcos, como decías, haciendo todo por tu curiosidad, por tus ganas de aprender, ¿no? Me sigue gustando. Claro, tú empezaste a formarte en serio, ya decidiste sacarte el título oficial. Verás, pero claro, no era como ahora, que te puedes apuntar en una academia, online, tal. Muy complicado. ¿Cómo fue? Estaba un tal Pachote, no sé si habéis oído hablar de él, Pedro Madariaga Recalde, era patrón de cabotaje en aquellos años, y Anisota, y no ejercían porque la vista les fallaba. Y había una cuadrilla de ellos, porque en el tiempo que yo no pude ser patrón, porque era el chaval, fui el chaval hasta bastante después de casarme y de ser patrón, porque el siguiente a mí en edad era un tío mío, y me llevaba 10 años, el resto pues de 15 para arriba. Creo que es una de las razones por lo que estoy aquí. Pues oye, la ley de la vida es así, han fallecido todos, casi todos, no todos, de aquella época, porque los demás vinieron ya mucho después. Bueno, pues y encima pues les hacía el trabajo así, literalmente. Les contaría aventuras del oeste, que para qué. Pero yo decía, yo sé hacer más que esto, para mí. Pues yo valgo. Me autoanimaba, hay que decirlo así. Yo no puedo ser, toda la vida aguantando, me ponía mal. Y entonces yo me tengo que hacer patrón de cabotaje, que era lo que había, porque ir a la escuela náutica era bastante más complicado. Y al final conecté con los Santos Pastor Zavala, que era segundo comandante. Os voy a decir un chiste: estaremos juntos en el cielo. Era un señor, en toda regla, un señor, segundo comandante en aquellos años, caí allí, se conoce que le gusté, entre comillas, ¿no? Y el chaval, sí, es que, claro, yo trabajaba en Ibaizábal y me gustaría, pero había que ir a pasajes a estudiar, claro, para eso hacía falta dinero y dejar de trabajar, etcétera. Y entonces me dice, si buscas otros 3 o 4 para hacer un grupito, pues efectivamente los busqué, los encontré, y allí fuimos. Y nos preparó en la comandancia. Y nos cobró la mitad de lo que teníamos acordado. Ya, éramos chavales que teníamos ganas, estaba más claro que el agua. Y aprovechó el viaje y se puso a dar clases a los ricos de las arenas, y nos dijo, no os preocupéis, que lo que os falta lo ponen esos que tienen dinero, ¿sí? En plan, pero sí, no, es un chiste, pero el hombre, y entonces nos preparó muy bien, y nos faltaba la práctica de remolcador, de patrón remolcador. Yo ya la tenía fichados unos cuantos, no muchos, de los que me habían enseñado al revés, no, pero a eso los tenía fichados, me habían enseñado los trucos. No es nada complicado, he sido capaz yo, y si he sido capaz yo, no puede ser muy complicado, pero abordar a un barco para coger el remolque, a 8 o 10 nudos que los cogíamos en Portugalete, a todo lo que daba el remolcador, tiene sus truquitos, si te metes en el reful del remolcador o no, porque a algunos ya les ha pasado por la quilla, no es ninguna broma, pero... Y todo eso más o menos yo lo tenía aprendido, pero navegar no. Lo que se dice navegar no sabía. Entonces fui a navegar un año a un petrolero a aprender. Lo hacía la guardia mía, media del primer oficial, Fernando ya lo sabe seguramente, y media del segundo para aprender. Y luego, pero antes de eso, ya hice a la mar viajes solo. Me radé, no sabes con el que estaba el inspector. El primer viaje que hice solo fui a la botadura de la Arteaga a Ferrol. Sí. Sí, allí fui. Y a esta gente que me enseñaba, este año Anisota, tienes aquí. Y aquí, que veo poco, ya no
enseñó bastantes trucos, ¿no? Y una de las cosas que me dijo, mira, Mari, cuando vayas a la mar, 5 millas por la mujer y una por cada hijo, de la punta más saliente. Vale. Este acababa de nacer. No tendría... 5 millas por la mujer y una por cada hijo de la punta más saliente. A América. Pedía resguardo a los cabos, ¿no? Sí, así que allá voy yo. Mi primera experiencia, allá voy yo, pongo en práctica el rumbo, por lo que se hace navegando, por media mar. Me recuerdo que me tropecé con el cabo San Roque o San Vicente. Y a un capitán que estaba en el andar, un tal Chacartegui, que no se ha conocido, Manu le dice, oye, vigílame al chaval que le mandaba a Ferrol. Ahí fui. Y entrando en el Ferrol, venían por la popa. Y me llaman por la radio y me dice, ¿eres tú? Sí. Me dice, ¿por dónde has venido? ¿Cómo que por dónde he venido? Llegué antes que él. En vez de ir por la costa, y le conté el chiste. Y así se iba aprendiendo. Y... Eso hay que llevar, hombre. Lo más elemental. El compás y el timón. Y el barco, claro. Sin eso no se puede ir. Pero no había más. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues todo lo que te habían enseñado sobre el papel, como no había nadie que te enseñaría, porque no había navegado con nadie, pues ponerlo en práctica. Yo no dormía. Los primeros, dormía 1 hora y echaba el rumbo, y cuando ya veía los faros que iban apareciendo, coño, ahí está, vale, esto va bien. Y así fue el primer viaje. Luego ya sí, ya me embarqué en un petrolero, ya os he dicho, ya aprendí, porque claro, mi formación como marino, al lado de la náutica, capitanes, está muy por debajo. El nivel baja mucho. Yo lo sé, ese se ríe, Fernando, lo sé porque mi hija lo ha estudiado y he visto lo que estudiaba y digo, joder, aquí no llego yo. Pero bueno, me fui apañando y me vino bien. Y esa ya es la segunda parte, ya la evolución. Para esa fecha voy a mezclar un poco todo, a ver si soy capaz. Ya habían desaparecido de aquí los remolcadores de vapor. La forma de vivir también. Ya tenían algunos calefacción, había una cocinita donde hacer la comida, pero en los de vapor, he vuelto para atrás, pues llegabas por la mañana, no era mi trabajo, yo lo hacía, ya os he dicho que soy muy raro. Al fogonero yo le ayudaba a arrimar el carbón, porque cuando se llegaba en las carboneras, o lo que es hoy gasoil, pues hay que poner a la mano para echar al horno, era como la cocina de casa, que me recuerdo que otro viaje, la caldera, el motor de vapor, sí, una máquina de vapor y carbón. Sí, entonces el fogonero, que se encargaba de eso, pues tenía que arrimar. Yo lo hacía, raro que soy. Me metía en la carbonera, me arrimaba y le hacía el trabajo, y me llevaba bien con todos. Había figuras que hoy no sabe nadie quién es. El cenicero. El cenicero era un señor que no cobraba sueldo, que le pagaba Ibeizábal y tenía derecho a la escarabilla, a la ceniza. No estaba en nómina. Y él llegaba por las mañanas, cogía la escarabilla que había sobrado y algo más seguramente, del día. Del carbón, dices, sí, usado en la caldera. Sí. Él lo vendía. Lo medio quemado. Sí, escarabilla, que se decía toda la vida. Y la vendían sin Mondrogas, ese no estaba en la nómina. Y los demás, había, cuando en aquella época estaba de carbón, que no eran de Ibeizábal, el Sisto y el Consor, el Consor era de la naval, había sido un remolcador militar y estaba en la naval, y el Sisto, pues no sé de dónde vendría, que también eran de carbón. Y luego se fueron cambiando, los demás desguazaron todos, menos el Alcho. El Alcho, el famoso barco de la batalla de Machichaco. ¿Habéis visto la fotografía? Que metió al Guipúzcoa. Sí. Claro. Sí, habéis visto probablemente fotografía. Es un cuadro, no es fotografía, es un cuadro, pero el que lo hizo tuvo que estar en la torre de Algorta. No sé si lo fotografarían aquí, seguro, porque se ve al bowl del Guipúzcoa, era, ¿no? Guipúzcoa, sí. Y el remolcador con la manguera de agua apagando el fuego.
En ese barco el primer enrole que tengo yo lo tengo ahí de marinero. Y acabé siendo patrón en él. Y me ha cuadrado pues, de todo. El primer salvamento que me ha cuadrado a mí fue en el Alchu, y es la primera vez que he visto hacer un trato en la mar a la viva voz. No había radio, ni había nada. ASK se llamaba el barco. S-A-A-S-K. Hecho en Euskalduna, cargó mineral en Santander, y a 90 millas al norte de aquí se le cayó la planta. Caerse la planta quiere decir que se quedó sin nada. Sin luz, sin nada. Sin energía. Sí. Y fuimos a bulto, dimos con él. Dimos con él y todo a mano. Has comentado que había 4 o 5 remolcadores de vapor en la ría que va, ¿no? Sí. ¿Eran los únicos que estabais en la ría? Las otras... ¿Dabais abasto? Porque también era algo de la ría. Sí, fue otra pequeña evolución. Ibaizábal tenía lo más importante. Luego empezó a crecer Sisto, empezó a crecer Hacha. Hubo un momento, es una opinión mía, claro, que Ibaizábal se dejó un poquitín caer, y apareció un tal el andaluce, inspector, y se revolucionó todo y lo volvió a levantar. De hecho, Hacha desapareció, Sisto también, el remolque del norte también, y el que prevalece es Ibaizábal. Pero a nosotros nos tocó ese. Esta es la foto, lo tenéis en internet, la foto del Wow Guipúzcoa y el Alchumendi metiéndole por Punta Lucero. Os digo, y cuando estos no tenían nada, no tenían ni dónde dormir, tenías que llevar tu propia comida. Es cierto que a partir de ahí ya empezó, desde mi opinión, la época gloriosa de Ibaizábal. Se hizo el Andar José Luis, vienen los Ibaizábal 1, 2, 3 y 4, y de llevar tu comida a comer muy bien, exquisitamente. Sí, hay que decirlo todo, pero muy bien, la evolución fue terrible. Y ¿De hecho, qué años estamos hablando de esos? Pues años 78, 80, 81, 82. Sí. No, mujer, no. Antes, al principio, hasta el año 67 que vivo con mi castellana, 68 ya empezamos a movernos. A partir de ahí ya la empresa ponía comida, pero tampoco se hacían muchos viajes. En verano se iba alguna vez a La Coruña a traer algún remolque o a Gijón, pero a partir de ahí ya que se empezó a navegar, y los barcos tenían medios de llevar algo de comida, porque los barcos no tenían nada, y cuando se dice nada, cero, ni dónde dormir. Dormíamos en el sollado, en el suelo, literalmente, así, no había más. Y entonces ya esa época, ya Ibaizábal empezó, como que hemos ido hasta Buenos Aires, con el Ibaizábal 4. Y ahí no había, de lo que hablaba el tema del vapor al GPS, pues a compás pelado, como toda la vida. Pues para esa fecha yo ya había estado en el petrolero aprendiendo modestamente, porque yo, como he dicho antes, los náuticos lo dominan y tienen un conocimiento muy superior al nuestro, pero yo lo mismo lo había aprendido bien y hasta ahí llegaba, más no, Pues sí, fuimos hasta Buenos Aires. Pero bueno, usando el sextante, sí, claro, no solo con el compás. No, 30 y ¿cuántos tenían los Ibaizábal? 30 y 40 no llegaban. Sí, no llegaban, no son. Sí. Pues eso es otro problema. El otro día, a este hombre le sigo en la radio desde que le descubrí, hablaba una chica o un hombre, creo que da cuenta de la tripulación. Eso es otro problema. En un barco grande que la gente tenía o tiene más espacio, donde casi ni se ven, ahí tienen cierta intimidad. En esos barcos no había nada. Llevamos 10, 12, depende, allí metidos, y era muy importante, eso me lo encargaban a mí, escoger a la gente. Sí, porque ya es algo, parece simple, pero no vale el inteligente, no. Hay que ir cogiéndolo. Yo, por ejemplo, llevaba a un chico majísimo de mi tiempo, lo digo con todo el cariño del mundo porque era una persona excelente, y
le faltaba un poquitín para llegar a la baliza, como se suele decir. Pero 3 que daba estaban garantizados. Y había de 10 que cuando tenían que estar estaban agarrándose la nariz. No valían. ¿Sí? Y luego los tenía fichados. Los capitanes, cuando íbamos al extranjero, yo no podía, por título, no podía, ni ahora no sé cómo estará, no podía ir. Solía ir a Oporto, sí, también a algún puerto de aquí cerca de Francia, pero ya a Estados Unidos, como hemos estado, y a Buenos Aires, eso pues no podía. Tenía que venir un capitán oficial de náutica, como Fernando, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo eso lo tenía muy en cuenta, porque si todo iba bien, vaya, funcionaba, pero cualquier cosa, la gente, pues el viaje de Cádiz a Buenos Aires, 50 días con una grúa remolque, en un botijo, porque teníamos, claro, la intimidad, ¿eh? Pues donde vivíamos, sí, Buenos Aires. Sí, Es el mismo. 40 No llegaba, metros, no, 38 metros o algo. Vivíamos en un cuadrito pequeño, marcado, todo el resto, hay motor, hay sitio, pero juntos la intimidad es cero. Y eso es muy delicado. El otro día una chica, ¿qué era? Una chica, Paula, hablaba, sí, que había decía, cruzado el coño, Pacífico. De eso sé yo, porque los capitanes los encargaban, tienes que coger, y yo los tenía fichados. De hecho, en algunas asambleas de obreros, como todos, ahora todos son técnicos, obrero, puro y llano. Ahora eres, no sé qué, soy técnico en no sé qué, bueno, obreros. Sí, literalmente, nos juntábamos y hablábamos de las cosas que tenía que hablar, y tú no, te lo hacía a la cara, tú no sirves, no das. O sea, querían embarcarse contigo. Bueno, como en todos los trabajos, el equipo que estábamos para ir a la mar, pues teníamos una prima. Si hacíamos un salvamento, eso sigue en vigor, hacíamos un salvamento con éxito, teníamos derecho a un tanto por ciento de lo establecido en el precio. Y eso Fernando sabe mucho. Y claro, a veces pues íbamos y veníamos de vacío, lo que habías trabajado y punto. Pero otras veces pues teníamos éxito en el tema. Si en aquellos años cogías un dinerito extra para la familia, pues oye, y algunos decían, oye, pues yo les decía a la cara, no. ¿Por qué? Porque no es voluntad de trabajar. Y había muchos que, y en eso era bastante raro. No te gusta el riesgo, no. Bueno, no. No digo yo, es un oficio. Vamos a ver, en nuestra familia, parte de nuestra familia, la mar, para bien o para mal, nos ha dado de comer, literalmente. Cada uno en su oficio, otros se han dedicado al campo, otros a la industria. A nosotros la mar nos ha dado de comer, por lo tanto, la queremos como si sería nuestra vida. La respetamos, ¿eh? Y la queremos, ¿por qué? Porque es nuestra vida. Y hay que ser... no, se sufre, se llora. Yo, por ejemplo, mis hijos ya lo saben, y me emociono. Yo besaba el suelo de mi cocina 3 veces. ¿Por qué pensaba no volver a casa? Y era trabajo mío. Y mi estilo, yo soy bastante impertérrito. Porque lo estabas pasando mal en la mar y... Sí. Están pasando cosas, he tenido que decidir en menos de lo que tardo esto, en aparecer mañana con el culo por ahí flotando o dormir en casa. Y eso es, creo que yo soy creyente, ¿eh? Si alguno tiene duda, soy creyente, soy seguidor de Jesús, así. Los curas ya me fío menos, puede haber algún granuja como yo, pero Jesús no engaña, y eso lo tengo claro. Entonces, todo ese tipo de vivencias, pues, es un don, creo, que se da. Tienes que tener un poquito de temple. Soy bastante frío. Están pasando cosas, y hasta la fecha, no sé, el día de mañana, y soy bastante impertérrito, no se me nota mucho. Luego me viene efecto retardado. Hace 3 o 4 días paso lo mío. Pero sí, siempre hay gente. Hay gente, yo algunos chavales que posteriormente, en los últimos años en Ibaizábal, Uriarte, ¿le conociste a Uriarte? Me los mandaban para enseñar el oficio. ¿Tenía mucha experiencia? No, eran bandidos, pero ya como todos. Claro. Y entonces,
lo que te iba a decir, les decía, navegar es fácil. Hay que estudiar una carrera, aquí hay varios capitanes, hay que estudiar, si no, pues estás perdido. Lo difícil de mandar un barco es saber llevar a la gente, equilibrar, que no se te desmadre. Y a veces hay situaciones, porque algunos cada uno tenemos y tienen sus problemas, y a veces no tienen capacidad de retenerlo, y como estás en un sitio muy cerrado y de mala convivencia, pues afloran situaciones que a lo mejor no vienen ni a cuento. Entonces tiene que haber alguien, que normalmente suele ser el capitán, o debe de ser el capitán el que manda, el que sepa equilibrar la balanza, o sea, que todo funcione bien. A ver, ¿qué más hablamos? Porque al final... ¿Quieres que entremos en turno de preguntas? Que hay unas sí, cuantas sí, ya. porque si no... ¿Puedes hablar un poquito de ampliar lo de remolcadores Ibaizábal? Si fue una empresa privada, si a día de hoy, no sé si está Aznar como propietario. Sí. Hasta ahí no yo. El que más sí, fijo. ¿Antes era o mayor accionarado? ¿Era una gran familia? ¿Cómo era antes? La naviera Aznar en su día, hasta donde yo sé, fue Sota y Aznar. Con el fenómeno de la guerra se separaron y se quedó Aznar. Y también estuvo allí un tal Merradet, que era el abuelo del que fue inspector nuestro, Manu Merradet Ardanza. ¿Tú le conociste? No. Tuvo mala suerte el hombre. Murió joven por culpa de infección de quirófano, cosas de la vida. Y este fue el inspector, fue su padre y él. Estos tres hombres fueron inspectores, pero siempre ha figurado accionistas, me imagino que habría, hasta no esas cosas como no, Aznar. De hecho, la última vez cuando se celebró el centenario de la empresa, nos invitó a todos los que estábamos allí a comer en varios grupos. En el Ciego tiene ahí lo de Guggenheim. Sí, Ahí. lo de Gehry, sí, la bodega hecha por Gehry. Con él, porque mi familia tenía alguna relación con él, y de hecho la empresa que tiene hoy no se llama Aznar, se llama Ibaizábal, tiene petroleros, Fernando, ¿no? Sí, tiene Aznar, se llama Ibaizábal. Ibaizábal en esa época, cuando empezó a traer remolcadores grandes y eso, creo que hasta la fecha no creo que hayan vuelto. Fue una época, digamos, gloriosa para Ibaizábal. Hacíamos salvamentos, íbamos a la mar, a hacer remolques a Estados Unidos, a hacer remolques a Buenos Aires, a hacer remolques al Golfo Pérsico, lo que haría falta. Este Ángel Andaluce que he comentado antes, me va a reír porque le llamaban el Chule, porque su padre era carnicero, pero de verdad es que era un tío, era un Chuleta. Tío, sí, pero era un tío bravo, valiente, valiente. Yo le he visto cosas que por oficio me tocaba, ¿no? Y luego lo comentaba, tiró para adelante y levantó la empresa. Y claro, ya venían los Ibaizábal, todo ese tipo de cosas que antes pues Ibaizábal no las conocía, se había limitado a la ría y nada más. No había... Vamos con algunas de las preguntas que nos han pasado. Perdón. Voy a ponerle un ramo de flores, esta vez con jarrón y todo. En el tiempo mío, una gran empresa. Pagaba como todo el mundo, con dignidad. Pero en el momento en que empezamos a ir a la mar y a funcionar de otra manera, vino ahí un equipo que, oye, muy bien. Nada que objetar. Evidentemente, como obreros que éramos, teníamos nuestras luchas. Y oye, que hay que subir el tanto por ciento este año, eso es inevitable, pero muy bien. De hecho, cuando yo iba a la mar, me ha tocado en las navidades pasar fuera de casa con el remolcador. Yo le decía, oye, Navidad hay que tener esto y esto y esto, nunca tuvimos ningún problema. Y material de trabajo tampoco. O sea, se le pedía lo que sería. Claro, pero muy bien, nada que objetar. Es más, ramo de flores o jarrón. Mira, una pregunta que dice: Euskadi y en especial los puertos vizcaínos han sido cantera de marinos. ¿Cómo ves el futuro? Fatal. Pero también en Galicia. Sí, yo hablo de aquí. Normalmente hablo de mí, que es lo que mejor conozco. Y tal y como lo veo, fatal.
Ironías de la vida. Acabo de leer un libro de Caín Gastiaro, no sé si os suena, los puertos que no existen y los que existen de las Vascongadas, se titula. Me lo ha prestado la hija. Le he tenido que hasta abrir las hojas porque estaban pegadas. Y habla de Bilbao, y ahora cuando veníamos andando, este puerto, Bilbao, por donde hemos venido andando por la ribera, ya no es puerto que fue. Aquí ya no va a subir un barco, vamos, pienso que en la vida. Esa era una de las otras preguntas que me hacen, porque si Bilbao se formó como puerto, y perdona que te interrumpa. No, a buenas horas. Ahora los barcos no pueden pasar del puente de Euskalduna por la altura. Respecto a los dos puentes que se tiene previsto hacer, el del tranvía y el de Zorroza, ¿qué opinas sobre esos puentes y el hecho de que no se vaya a poder acceder ya ni siquiera al Museo Marítimo? ¿Tú qué harías, fijos o móviles? Móviles, toda la vida, Claro. toda la vida, o sea, Claro. va. Yo, la verdad es vas a Europa, que no está tan lejos, a La Rochelle, a Rotterdam y tal, la gente, yo he visto unos follones aquí a cuenta del puente he visto pasar alguno por debajo también, una vez no le abrió el puente al Alchu y no se fue a pique por casualidad. ¿Del ayuntamiento dices? Sí, atrás, la corriente para abajo, allí fue. Vamos a ver, había que esperar porque había que subir los barcos, que es la vida de un pueblo, de una sociedad. Se volvían locos por 10 minutos. Vas por Europa, la gente la ves esperando. Sí, la gente se baja del coche y lo ve como un espectáculo y lo disfruta. Sí. Yo he visto colgado en el puente un coche a medias, me cago, y eso se cae al agua. Y con el remolcador nosotros esperando suave a que haga, porque el coche era el que paraba todo, por correr. Por ahí arriba no se ve. Fernando anda más que yo. Sí, es que eso es un problema ya no es de técnica, es un problema de sensibilidad. Claro. O sea, de la gente que manda. Quiero decir que cuando se hizo algún puente, bueno, el mismo puente de Deusto, joder, pues un día se cerró y no se ha vuelto a abrir. Y es un puente que ese puente se podría poner en valor. Claro, podría ser un atractivo, sí. Una cosa atractiva y ser visitable, y tiene una maquinaria preciosa, y abrirlo una vez al año, en el centenario en el aniversario de algo, pero que no se dejara morir. Pero eso es cuestión de sensibilidad. Sí. Aquí en Bilbao tuvimos un alcalde extraordinario, que fue Azcuna, pero Azcuna, todo lo que sonara a mar y a barcos y todo esto, lo veía como si fuera una cosa de extraterrestres. Era una persona encantadora, y fijaros lo que hizo por Bilbao. Entonces dices, joder, pues si vas a hacer un puente, joder, pues procura que el puente del Museo Marítimo, pues si por 4 euros más lo haces elevable, o sea, pero no había esa mentalidad, ¿no? Ya se pensó que el puerto estaba fuera de Bilbao y que a Bilbao no tenía que venir nadie. Entonces, pues como mucho al Museo Marítimo, y seguirán haciendo más puentes, y acabará, bueno, pues no se podrá llegar ni hasta el Museo Marítimo. Mi marido, que trabajaba en Euskalduna, es el que diseñó la Carola. Mi marido, sí. Es que no figura en ningún sitio. A veces he visto algunas en Mediamar, en esos sitios que hay, algunas, pues eso, sobre barcos o sobre... Y aparece, pero no pone nombre ni de la embarcación esa que muestran, ni no pone nada. Pues tenía un apellido judío converso. era de familia de Burgos, o sea, pero nació en Bilbao, él decía que era bilbaíno, nació en Bilbao, y porque su padre fue carabinero y que eran los que entraban en los barcos cuando atracaban para vigilar que no habría contrabando. Y entonces sí, nació en Bilbao. Su hermano mayor no, pero luego él era el tercero, luego una chica, y los otros 3 nacieron en Bilbao. Entonces él, como le pilló la guerra con 13 años, pues resulta que su madre
y su hermana, que era más pequeña, pudieron marcharse a Francia cuando la guerra de Franco, pues porque aquí entraban vivían en Castaños, porque al ser su padre carabinero vivía enfrente entonces era el puerto de Bilbao, y entonces como entraban los aviones de alemanes en la guerra de Franco por Archanda y ellos vivían en Castaños, pues cada día caía una casa, y entonces se marcharon a Francia, y hasta que no acabó la guerra o poco antes no volvieron. Entonces luego ya, nada más que volvió, como tenía ya 15 años y medio, ya pudo entrar en Euskalduna de aprendiz, porque hacía falta también el dinero, claro. Y entonces entró de aprendiz, pero entonces estaban haciendo locomotoras y vagones. Durante la guerra estuvieron, no hizo ningún barco, o sea, en 4 o 5 años Euskalduna no hizo ningún barco, porque estaba dedicado a los ferrocarriles, porque claro, bombardeaban y también necesitaban reponer ferrocarriles, y entró de que entonces todas las empresas tenían sus escuelas de aprendices. Entonces a él le vieron que en 2 años, cuando tenía 17, porque entró con 15 o 16, cuando tenía ya casi 17, no, ya los tenía 17, le vieron que dibujaba muy bien y que tenía madera, y entonces le llevaron a la escuela del trabajo, a pesar de estar también de aprendiz en Euskalduna, a la escuela del trabajo que estaba por ahí por Recalde arriba, y ahora hay un colegio público, y entonces allí fue 2 años o 3, no me acuerdo, seguía yendo por las mañanas a Euskalduna de aprendiz y por las tardes a esa escuela de aprendices. Y entonces mi marido era maestro industrial, especialidad calderero. Eso era mi marido. Sí, le estuvo esperando el ingeniero naval, que tenían que hacer una grúa más grande, porque entonces flotaban 7 cascos al año. 7 cascos, y luego les mandaban a la naval o a Galicia a poner todo lo de dentro. Un barco al mes. Sí. Que es cuando a mí eso se me escapa porque va a otro nivel. Tú lo habrás conocido, ¿no? El griego aquel que hacía un barco al mes. Cuando aquello desapareció Euskalduna. Terminar aquello. De hecho, volviendo a lo que dices tú. Por terminar. Sí. ¿Cómo se llamaba? Mi marido se llamaba Fernando Cristóbal, por eso digo de apellido converso, porque todos los que tienen nombres de santos son apellidos conversos. Fernando Cristóbal Alonso, el segundo apellido. Sus padres eran de Burgos, los dos, del mismo pueblo, y el padre era carabinero. Y primero, cuando él nació, que fue el tercero, pues ya estaban en Bilbao. Pero el primero nació por la zona de Castellón, porque creo que allí había estaban como piratas, o había esas cosas. Sí. La grúa. Y fue, quiero terminar con la figura de su marido. Venga. Resulta que era la que más cargaba, recarga 6 toneladas. Y de los 5 astilleros que hay en España, que ahora solo quedan 3, pues era el que tenía la grúa más potente. Sí. Pero nos llevábamos 14 años, ¿eh? Murió con 91, pero nos llevábamos 14 años. Bueno, pues yo de esta charla ya le adelanto que me voy a quedar. Se nota. Déjeme que le diga una cosa. Se nota que usted adoraba a su marido y que le quería muchísimo, y estoy seguro que era mutuo, porque todos esos datos, si yo le cuento a mi mujer todos esos datos, que seguramente usted los conoce de su marido, al de 10 segundos ya no me hace caso. O sea que se nota. De esta charla me voy a quedar con el cariño que tiene usted por su marido y con la conversación de Luis Mari, desde luego. ¿No? Bueno, casi nada. Casi nada. Muy bien. Pues muchas gracias por contar esta historia. Vamos a seguir con las preguntas.
dicen, ¿cómo está posicionado el puerto de Bilbao en la carrera de salida para estar en la pole position de las autopistas del mar? Hombre, esto es una pregunta que igual te trasciende a ti. El que ha preguntado eso, ¿qué se sabe más que yo de esas cosas? ¿Tampoco tú? Pues entonces, vamos a ver, yo no tengo ni idea, pero me imagino que aquí entra otro tipo de gente. Hubo un proyecto de autopista antes que no fraguó, ¿no? Sí, pero aquí desde mi opinión, que soy profano en la materia, creo que aquí entra otro tipo de gente, entran los comerciantes, entran los que preparan los fletes, la industria, si hay o no industria, qué tipo de industria. En el puerto de Bilbao hemos visto de todo, épocas gloriosas, luego ha habido bajones otra vez, a mí eso se me escapa, no. Es un buen momento ahora, ¿no? Está en momento bueno. Yo veo movimiento. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. No es lo mío. Me imagino que sí. Yo veo. A ver. Esa pregunta, Sí. igual está ahí Pachi Doriaga, que es el presidente de la Asociación Vizcaína de Capitales. Pachi, igual esa pregunta Te toca a ti. tienes algo más de opinión. Venga. Espera, Pachi, que te den el micrófono. El puerto de Bilbao realmente, geográficamente, está muy mal posicionado. Está en la esquina del Es puerto. verdad. Siempre ha estado. Siempre ha sido así. Y el puerto de Bilbao siempre ha sido exportador. Su base ha sido la exportación. No como otros puertos, por ejemplo Algeciras, que su base es hacer de base para exportar. Llegan barcos que su producto no va a la península. Se queda en el propio puerto y hay otros barcos que lo acogen y lo distribuyen. El principal problema que tiene el puerto de Bilbao es ese, que estamos en la esquina. Bueno, luego los datos que dirán macroeconómicamente y tal serán los que serán, pero esa es la realidad y es una realidad que es así. Igual Fernando, que sabe más como profesor, esa es la realidad. Entonces, yo lo que veo, es mi opinión, que quizás lo que tendrían que hacer, como estamos mal posicionados y la industria es la que es, igual ser en algunos aspectos, como es en cuanto al gas, que sí efectivamente sirve para que vengan barcos aquí, aunque ese gas no lo utilicemos nosotros, lo distribuya por toda Europa, pues con otros productos sea algo parecido. Pero en lo otro tenemos mucha competencia de otros puertos, pero mucha. Hay mucha dificultad. No más abiertos, Coruña, por ejemplo. Yo Muchísimo mejor posicionado que Bilbao. Al lado de Finisterre, todo el cruce. yo creo que en general, Ese problema siempre ha existido. claro. Pero no os parece, y es más una pregunta, ¿no? Que además, bueno, estamos en un tiempo de cambio, en un punto de inflexión, porque, claro, el transporte marítimo hasta ahora, desde la época del vapor aquí, ha venido consumiendo un tipo de combustible que ahora mismo hay que abandonar, pero rápidamente, a marchas forzadas, ¿no? Por el tema de la contaminación. Hay que dejar de consumir ese combustible, que supone pues pasar a otro tipo de energía a bordo, que todavía no está muy claro cuál puede ser definitivamente, ¿no? Eso va a influir. Luego también lo que ha pasado ahora de reposicionamiento con la pandemia, el hecho de que algunos le tengan miedo al comercio con China, ¿no? y quieran relocalizar otra vez las empresas aquí. El tráfico interno europeo de todo tipo de sustancias, el hidrógeno, por ejemplo, hablábamos del gas, pero el gas también se queda. En fin, hay un montón de componentes geoestratégicos en los que nosotros podemos hacer muy poco, ¿no? por meter la nariz, y yo creo que es complicado. Que viene aquí con gas. Sí. Pero no hay más. Sí, ahí andan con ese tipo de cosas, pero todavía no. Pero no es una cuestión muy fácil ni que nos esté afectando solo a nosotros, ¿no? Sí. Cumplimos 50 años. Ya hace poco hemos tenido una mesa redonda sobre eso, en general. Sobre un momento que viene importante de cambio
construirla nosotros para que la usen ellos. Están diciendo muchas cosas, Sí, que no tienen mucho sentido. pero al tema inmediato, pues se ve complicado. Yo la charla que nos dio este señor, pues a los que somos legos en cuanto a tema de motores, no es mi mundo, pues bueno, nos aclaró muchísimas cosas porque él está en el día a día, del hidrógeno, del amoníaco, Sin duda alguna, lo que tú has dicho, toda esta gente que se dedica a eso es su trabajo. Nuestra visión es diferente. ¿Os acordáis del Sabanac? Pues cuando vino a Bilbao se le recibieron el Zabal, me acuerdo perfectamente, el Zabal y el Ur, un barco atómico. Y no funcionó. Eso ahí se me escapa. Además, nos solemos reír porque cuando se hacía el trabajo, íbamos a dar agua o el recibo, se subía el capitán, que lo sabrá si es capitán también, a firmar el recibo. Baja el compañero y me dice, no, ¿qué pasa? Fijaros qué cosa, el chiste que tiene esto. ¿Cómo que no? Que se abren las puertas solas. ¿Cómo se van a abrir las puertas solas, hombre? Hay que hacer el recibo, ahí vamos. Llegamos, una puerta de cristal, me cago en todos para atrás. Se abría la puerta sola, no conocíamos. Cuidado, vamos aquí. Oye, vino uno que pasó por ahí, que no había manera, no nos atrevíamos a pasar. Volviendo un poquitín al tema, ¿no? De un remolcador piejoso de vapor, que la máquina alternativa, que desde arriba no tenían telégrafo, una campanada avante, 3 atrás, 2 para, y el maquinista que estaba ahí le daba el sable con el pie a un remolcador atómico, y que vamos arriba, que la puerta se abre sola. Pasas tú. Hoy no parece lo más normal, evidente, pero cuando aquello, hombre, como si no viene uno que pasó por allí, de inglés no teníamos ni idea y sigo sin tener, pero nos apañábamos. El tío se echó una sonrisa como diciendo, claro, fíjate tú que malamente abres la puerta de tu casa y resulta que te vas a asomar allí, ¡sa!, y se abre la puerta atrás. Y de este tipo de cosas yo no tengo ni idea, pero deduzco que hay gente preparada, ingenieros, etcétera, que se tienen que dedicar a eso hasta donde puedan llegar. Habrá, ¿no? Claro. Luego otra... Estamos en un momento de transición en el que todavía hay cosas que no están nada claras, y eso pasa en tierra y pasa en mar y en todo. Habrá que ver lo que es... Yo ahí no voy ni regalado. Ni harto de grifa, que se suele decir. No. A mí tenemos... Con motores normales. Sí. Claro. Tenemos otra pregunta también de altura. Tenemos que avanzar porque se nos va a hacer tarde. Otra pregunta que yo creo que es un punto de nostalgia, y la respuesta no va a poder ser positiva. Presente y futuro de los astilleros de la ría. Pues presente La verdad es muy que poco, y futuro... Los viajes que últimamente hemos hecho con la lancha de la Virgen y hemos visto desaparecer, a mí personalmente me da ganas de llorar. Después de ver lo que he visto, bueno, no yo, lo hemos visto todos. Yo como fisgón he visto y visto cómo se va deshaciendo. Y claro, los de a pie no entendemos el mundo de las finanzas y los negocios, solo vemos desaparecer eso. Y abundando un poco lo que decía esta chica, qué profesionales había, chavales de mi tiempo. Yo estuve antes de ir con los frailes, a los que les tengo muchos, trinitarios, por si alguno no lo quiere saber, les debo una visita. Había verdaderos talentos. Había un compañero mío del patronato de Santurce, que me consta por otros, no por él, que la naval estuvieron los ingenieros 3 días parados, entre comillas los de parados, porque eran incapaces de descifrar un plano que tenían para hacer un barco. Y este tenía una visión de águila para eso. Y a través de un compañero, amigos de chavales, de correr por la calle, y donde él, oye, Chomin se llama, ¿qué manda a estos ingenieros? ¿Qué coño de dibujo es esto? Tal. Sí, hombre, ahí en el suelo, calderero trazador,
de 2 rayas hizo la pieza, de esos había así. Había manitas, hacían cosas, virguerías, todo eso ha desaparecido. Y volviendo a lo nuestro que decías tú de los profesionales de la ría, yo no estoy de acuerdo cómo va de los náuticos también. Antes tenías que espabilar, sí, ahora por ejemplo le llaman por abajo, con vosotros normalmente tenéis otro nivel. Sí, lo tengo en casa, o sea que no sé si la conocerás, está ahí, otro nivel. Pero por ejemplo, patrones de tráfico interior, ahora son patrones portuarios. Bien, vale. Les llevan a Bermeo. Yo les he preguntado lo que les enseñan y con todo el respeto. Está bien, pero hay que enseñarles más cosas. No me lo enseñes como si sería un PER, por ejemplo, a navegar. Enséñale lo de amarrar de un gabarrero, por ejemplo. Hay amarres concretos de gabarreros. De manera que tienen un cabirón que sube y baja la marea y hay una forma de amarrar que nunca se lo muerda. Porque el marinero que necesita el cuchillo no vale. Fernando, tú lo sabes que es así. Y no les enseñan esas cosas. Conozco a varios que han sacado el portuario en Bermeo. Me han dicho lo que les enseñan. Y ahora otro problema. ¿Dónde ese año que les exigen de prácticas? Nadie. Conclusión, no valen. En nuestra época, primero aprendías el oficio. Venga, chaval, si te interesa espabilar. Todo y de todo. Y luego ibas y te examinabas. Y los exámenes en aquella época eran graciosos, porque, no sé si lo he dicho antes, a través de don Santos Pastor dimos un cursillo de patrones, y se sintió feliz. Me recuerdo que, ya os he dicho que era un gran hombre, cuando fueron a examinarse, pues se sintió feliz porque les hacía preguntas simples, nada del otro jueves. Y dijo, menos mal. Pues claro, la gente que andaba por ahí, que eran artistas, teníais que haberles visto en su día cómo los boteros de Portugalete, cuando pasaban los barcos enfrente, le esperaban con el bote, los prácticos, todo tenía que estar organizado, ya tenían el chicote, cómo le abordaban al barco, arriba con el barco hasta Bilbao. Artistas. Había un tal Totoa que cogía la sisga en la mano y aquí en la salve, 90 metros, hasta el otro lado. Sí, como la que tienes tú, igualita, no la usaba más, y usaba una sisga de 8 milímetros como mucho. Eran genios y profesionales, y ahora todo eso ha desaparecido. Yo me recuerdo cuando todos estos líos que hubo de la naval, Altos Hornos y toda esta gente, que la crisis todo el mundo la conocéis, toda esa gente con aquel valor adquirido, porque eran pinches, iban al taller a aprender. A mí me ha cuadrado gente que venir, que ya eres patrón, con todo respeto, chaval, serás todo lo patrón que quieras, pero si no aprendes a coger el timón y meter... Hoy los chavales, la gente entonces, no saben gobernar un compás. Alguno que está aquí ya le estoy intentando enseñar. Me está oyendo así que se vaya poniendo las pilas. Les das un compás, el ABC de la navegación. Y la rueda del timón, no el timón, la rueda. Y a la gente que... Ahora somos domingueros, yo también, que vamos a pescar y les suelo decir, coño, pues con el compás tiene, y eso, coño, por lo menos vas derecho, que ya salgo. Pues no lo saben, Fernando. ¿Te sorprende? No, no me sorprende, pero yo soy, no estoy tampoco muy de acuerdo, me explico. Eso yo creo que nos va, los que vamos cambiando también somos nosotros. Vamos a ver, tú te gustó la mar, estuviste navegando, yo también entré a náutica con mucha ilusión y estuve navegando por muchos años y me gusta mucho la mar. La hija de Luis Mari, Edurne es profesora en la escuela de náutica, fue alumna mía y seguro que Edurne está enseñando a alumnos que están en la escuela de náutica y tienen ilusión por navegar y luego lo van a hacer estupendamente en los barcos y el ciclo sigue. Igual no hay gente que sepa hacer una costura de alambre, pero funcionan y los barcos funcionan
y navegan y atracan, y si quieres estudiar náutica pues tienes donde estudiar. O sea que yo creo que hay que ser un poco positivo. Pachi y yo venimos de una casualidad, hay veces que no hay nada, venimos también hay una especie de congreso marítimo en el Euskalduna. Joder, el último que ha hablado era todo negro, lo que se enseñaba en las escuelas de náutica no valía para nada, lo que se enseñaba en las escuelas de ingeniería naval para nada. O sea, dices, joder chico, pero que sí, ya sé que, pero todo negro, y que no es negro, hombre, es distinto, va evolucionando. Hemos dicho que han desaparecido todo eso de la ría, han desaparecido los astilleros. Joder, te das un paseo por Bilbao tratando de buscar, por ejemplo, librerías. Fíjate qué cosa tan librerías. No hay librerías. Y si se cierra una, pues seguramente lo que abren es una tienda de Zara en ese local. Si que la librería... Y eso es la realidad. O sea, pero todos los negocios, entonces, oye, que pues va cambiando la sociedad. Estoy de acuerdo. Que la librería... Bueno, yo no, sí, claro. O sea, antes los cabos hacían costuras, sí. hacían costuras, hoy en día te hace una inspección la administración, la que es habitual, y te ven un cabo con una costura, anotación. Hasta ahí no llego. Sí, no sabía eso, mira. Tienen que ser nuevos. O nuevos o no con el desgaste tan grande. Pero nada, hay otra... Vamos a ver, yo quiero diferenciar, estoy de acuerdo, Fernando. Sí. Lo he dicho al principio, vuestras carreras, vuestros estudios están muy por encima de nosotros. Nosotros pertenecemos a otro equipo que es marinería. No, pero la ilusión por la mar es la misma. Yo soy un forofa, a mí me dices eso, me cago en la leche. Que no, o sea, muchos chavales que van a la escuela de náutica, pues van con la misma ilusión que fui yo cuando estudié náutica. Pero yo creo que Luis Mari no está diciendo que no haya ilusión en ellos, sino que hay una forma de hacer las cosas y de entender y de preparar a la gente, y en eso, y estoy de acuerdo contigo también, hay que ser optimistas, y yo creo que el mundo es mejor ahora, y lo que le pasó a Luis Mari de no tener un sitio donde dormir, eso no pasa ahora, y ya es bastante. Pero también es verdad que no todo lo moderno es mejor, y que había que hacer una reflexión, ¿no? En qué estamos perdiendo. Y sobre todo al nivel que dice Luis Mari, ¿no? Que alguien que tiene que echar un chicote y hace tal cual, joder, venga sin aprenderlo a bordo. No, hablo de marineros, yo de vosotros no hablo porque, lo repito por enésima vez, estáis por encima, yo es otro nivel. Pero la gente que anda en los barcos no sabe. Y esas cosas, la culturilla marinera no hay que perder jamás. En los pantalones. La gente no sabe hacer una costura, que es triste, oye. Es verdad que hemos pasado al otro extremo y que ahora se prima lo teórico y la formación práctica se ha quedado un poco de lado, al menos en algunas cosas en concreto. Pero bueno, también es verdad lo que dice Fernando, ¿no? de que hay gente con muchísima ilusión y ojalá no perdamos nunca la casta de marinos que tenemos y tengan oportunidades. Por eso es importante que Bilbao siga siendo un puerto, de alguna manera, ¿no? Que sea inconcebible, por ejemplo, que se cierre el tráfico. Oigo que los chavales tienen dificultad para entrar de alumno. Eso no se tenía que haber más facilidades. Para hacer prácticas, sí, me da igual. En mi tiempo se decía alumno, entraban al barco. Ahora de práctica, pues me da igual, el nombre es lo de menos. Si ya tienen el primer frontón, nada más terminar la escuela, que en la escuela me consta, voy a presumir, si se les enseña, porque yo pregunto. Yo les veo a los alumnos de Saltillo, les veo chavales que les he visto San Juan de Luz, les he visto muy majos. Sí, y yo también. Muy prácticos, seguro. Yo hablo con algunos, claro. Y muy buenos, incluido el capitán que tiene, que es un lujo. Había una pregunta, perdonadme, había una pregunta. Inicialmente mencionó la distinción entre personas sabias y personas inteligentes. Relátenos alguna experiencia en ese sentido que le haya impactado, una situación o alguna experiencia
Desde mi opinión, el inteligente es aquel que sabe mucho, o lo memoriza, y el sabio es el que pregunta por qué, cómo, da explicación. Es mi diferencia que hay entre inteligente. Yo, por ejemplo, me mosqueo cuando veo a alguno que... Os voy a contar primero para que tenga sentido lo que te voy a decir. En la vida, desde mi punto de vista, nos hace falta 4 cosas. La primera es un pan para comer. La segunda, alguien a quien amar. Eso es sagrado. Tercera, un Cristo para rezar o lo que cada uno crea. La cuarta, un libro para leer, que ya no hay dónde comprar y están muy caros. Y la cuarta, televisión a pagar. Y el móvil también guardarlo un poquito. Entra en el juego. Entonces, ¿cuál era la pregunta concreta de...? Sabiduría, inteligencia. Sí, sabiduría. Entonces, hay un programa, yo la tele lo veo poco. A mi mujer hay un pequeño programa que le gusta y 5 minutos antes hay un concurso. Y ahí el sabio, que le llaman, está allí. Que hoy sabe de todo el tío. O la mujer. El cazador, ¿cómo le llaman? O algo así. ¿No veis eso? Sí, el cazador, hacen preguntas. Me suena, pero no sé lo que... Aquella mujer sí sabe, ¿no? Oye, y es un concurso y el tío le hacen preguntas, pero no titubea. Y yo le pregunto, ¿ese es sabio o inteligente? Las dos cosas. No. Mira, yo tenía en el colegio un chico encantador, donde los haya habido, muy amigo mío. Aquel 9,5 era poco. Joaquín Arteaga, de Valdepeñas. Matemáticas 10, física 10, geografía 10, latín 10, griego 10. No sé qué, 9,5. ¡Jolín! ¡Cago en la leche! Yo no tenía una envidia terrible. Luego me di cuenta. Oye, 9,5 era poco. Hacía jolín, como diciendo... Pero le echabas una naranja a la cara y se quedaba así. No era capaz de poner la mano. Ese muchacho, si se ha presentado para notario, ese ha sacado sobre 10, 14. Para mí eso es el inteligente que le llaman, no es el sabio. El sabio es otra persona que busca el porqué de las cosas, sabe dar una explicación, le tiene un sentido, sabe utilizar lo que ha aprendido. Es la diferencia que yo tengo entre el que dicen, mi nieto es de listo. Vale, es una expresión, Sí, pero luego, ¿qué? Es la diferencia. Aprenden de memoria, pero no saben poner en marcha lo que han aprendido. Yo por lo menos así lo veo. No sé si estaré equivocado o no, es una opinión mía y sin más. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, yo no tengo prisa. No sé si hay alguna pregunta más, alguien que se quede. En castellana tiene la cena hecha. Así que... Vale, pues estará esperando. ¿Tenéis lubina hoy también? Nos los vamos comiendo. Este año pesca muy bien. Eso también, lo hace trama en vida. ¿Alguna pregunta más? Yo simplemente decir que vi un programa de televisión que en Galicia tenían que coger inmigrantes negros para barcos, pero en plan de eso, para huelgas, Son muy buenos profesionales. Aquí también, aquí también. También aquí, son buenos profesionales. Los de aquí no van por ahí, ni los que han nacido en el puerto. La mar es dura. A ver, dime, hija. Bueno, sí, esa chica. Agradecerle a mi padre la forma que tiene de ser, la generosidad tan grande que tiene. Va a la escuela náutica y les enseña 4 nudos a los alumnos porque yo se lo pido. Y su sabiduría. Es inteligente, pero también es sabio. Nos ha sabido transmitir el amor por la mar y ahí estamos todos. De una manera o de otra, pues estamos en ese mundo y yo se lo agradezco y tengo la oportunidad. Oye, Edurne, y te voy a preguntar entonces, ¿y tú cómo ves a tus alumnos hoy en día? Porque estábamos hablando aquí de ellos, ¿cómo les ves? ¿Les ves capaces? ¿Les ves ilusionados? En la vida hay gente que viene con mucha ilusión, embarcan y ahí van ascendiendo en las navieras y van siendo capitanes y hay alumnos que embarcan la primera vez y dicen, esto no es lo mío porque un barco aquí no es mi lugar y aprenden, van aprendiendo y está claro que en las escuelas de formación profesional, ¿no? Que es de donde salen
hay que ser tan negativos. Bueno, sí. Cada uno lo que ha vivido, ¿no? Como os he dicho al principio, me eduqué fui afortunadísimo en los trinitarios y les debo agradecer la vida. Y siempre hablo de él porque uno de ellos fue, lo he dicho muchas veces y me dirán pesado, pero lo digo con un cariño y una fe tremenda. Fue el hombre de mi vida, el hermano del beato Domingo Iturrate, padre Ignacio. Sí, el hermano. El hermano fue maestro mío. Y aquel me enseñó una serie de cosas terribles. Yo en aquella época era rata de sacristía, digo, de biblioteca. Me gustaba. El fútbol nunca se me ha dado bien. El frontón me gustaba. No lo hacía mal. Pero si tenía ocasión de ir a la biblioteca, allí iba a rebuscar. Y cuando fui a trabajar en Ibaizabal, pues hacía lo mismo. Conocía todos los barcos, me metía por todos los lados. Me apuntaba a todas las guerras, con el ánimo de aprender. Y todo eso, al final, se refleja en la vida. Se refleja en la vida de un hombre, y dices, bueno, que es sabio, inteligente. Y, me enseñó varias cosas. Lo digo claramente, ¿eh? Soy criticable, he metido el remo mogollón de veces. Haz todo el bien que puedas, a todo el que puedas, sin mirar quién y sin esperar nada. Y eso da fruto en la vida, a mí por lo menos. Dinero no, tampoco hace falta mucho para vivir, ¿eh? Pero te da una satisfacción moral. El ver que Pepito Pérez, que anda por ahí, que él no lo sabe, pero con tu sacrificio o tu pérdida de algo, se ha sentido feliz en un momento porque ha aprendido algo que no para mí, o para el que lo haga, no para él porque no se ha enterado. Eso es la vida. Y depende como cada uno la entienda. Yo cuando un día me dice este verano, uno dice, ¿a dónde vas? Voy a vivir la vida. Siempre estás igual. Voy a vivir la vida. ¿Y dónde iba? A pescar. A vivir la vida. Bueno, yo... Y si no, el camarote, Santa Santoro. Creo que has cerrado la charla con una frase preciosa y no se puede decir nada más. Muchas gracias, Luis María. Bueno, gracias.